Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta charla clase abierta que vamos a compartir en breves minutos más junto a Ruth Harf y a Alicia Arriel, profesora contenidista y tutora de este nuevo curso que estamos inaugurando, que abrió sus puertas en el FSC Campus el jueves pasado, con la hermosa y gratificante experiencia de tener 4 aulas en una primera corte de un curso de Ruth, en este contexto, un contexto que siempre nos encuentra con algunas complejidades, ¿no? En tiempos donde hay virtualidad y hay presencialidad y no en todos los sitios ocurre lo mismo y siempre es bueno poder encontrarse. Estamos muy entusiasmadas desde Sociedades Complejas con esta nueva propuesta de Ruth, que ya tiene una participación de más de 150 colegas de todo el país, de casi todas las provincias de la República Argentina, y que esperamos, bueno, que los que quieran y aún no se hayan decidido puedan sumarse, ya que hasta el lunes 31 de mayo la inscripción a la primera corte de esta propuesta, que se llama los equipos directivos y el asesoramiento, continúa abierta. Antes de empezar, quiero compartir un video así breve, dura 1 minuto, que nos preparó Gaby Reisman, nuestra secretaria en la Fundación, para compartir con ustedes, con todas y todos ustedes, todas las propuestas que actualmente están en el campus o que van a estar próximamente en el campus. Y antes de eso, y mencionando a Gaby, tal vez comentar que si bien ahora van a estar Ruth y Alicia al frente de este evento, de este nuevo evento abierto y gratuito a toda la comunidad educativa, somos un gran equipo que estamos tras bambalinas, como me gusta decir, sobre todo ahora en la virtualidad, pero tenemos a Beatriz Olmos, que es nuestra referente TIC, a Gaby Reisman, que la mencioné en todas las gestiones administrativas y de comunicación, a Gaby Gervasio, que es nuestra coordinadora académica, Agustín Muruá, que es nuestro diseñador gráfico. Muchas veces lo dejo para el final y después los tiempos me terminan impidiendo mencionarlos, pero realmente somos un gran equipo los que estamos trabajando para que el campus crezca, se fortalezca, tenga innovaciones permanentes y demás. Así que, bueno, nada, eso comentarlo también. Y ahora sí, el video, y luego las dejo con Ruth y con Alicia. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Acá me cuentan que hay mucha gente conectada para esta clase abierta. Bueno, ya Andrea dio la bienvenida y la introducción y habló del equipo de trabajo que conformamos acá. Estamos muy contentas con Ruth, la verdad, por la convocatoria que ha tenido este trayecto formativo, que es el tercero que hemos elaborado para docentes y para directivos de instituciones educativas y de otras instituciones también. Bueno, la verdad, como dijo Andrea, 4 aulas, mucha gente, muy interesantes han comenzado siendo los aportes, las intervenciones. Ya hoy hemos publicado la segunda clase, pero como bien les decía Andrea recién, tienen tiempo todavía hasta el 31 de mayo para poder sumarse. Hemos incorporado a una cotutora para una de las aulas, que es a Yelen Batistela, que forma parte del equipo del centro de Ruth Harf, del Centro de Formación Constructivista,
y bueno, y ella va a acompañarme también en la tutoría de este aula, del aula 4. Bueno, las cuestiones referidas a la tutoría tienen que ver con poder promover los intercambios. Quiero contar, digamos, perdón, ¿no? Pero quiero contar un poquito de qué se trata el rol de tutora y cómo es que se puede diseñar este tipo de cómo diseñamos este tipo de trayectos formativos, en donde, bueno, el rol que me ocupa a mí tiene que ver con la tutoría, y bueno, un poco el rol de tutora tiene que ver con la posibilidad de promover y generar mayores intercambios y comunicación entre los participantes, con los materiales teóricos, con las clases videadas que vamos subiendo. Para cada una de las clases proponemos actividades, propuestas de actividades que pueden tener el lugar de cierre temático o de apertura de un tema, en donde lo que queremos es que pongan en juego sus saberes, sus supuestos, más intuitivos, menos, más fundamentados o menos a veces también. Pero tenemos, bueno, sabemos con Ruth que somos colegas entre todos nosotros los que formamos parte de tanto los cursantes como Ruth y yo, es decir, que comprendemos que cada uno tiene su propia trayectoria profesional. Bueno, quiero invitar a Ruth para que podamos comenzar a charlar acerca de algunos de los ejes que trabajamos en este trayecto formativo. Hola, Ruti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ali? Bueno, de Ruti y Ali son muchos años Bueno, ya. muchos años, muchos años. Saludo a todas y a todos. La verdad es un placer enorme estar juntos una vez más y en esta propuesta que a mí, les cuento, con cada propuesta digo, esta me entusiasma, porque realmente si no me entusiasma, si no creyese que puede ser de utilidad, no la haría. Así Tal que, cual. Sí, sí, sí. Y aparte porque hemos visto cómo esta temática del asesoramiento, ¿no? Por parte de los equipos directivos, qué función cumple, ¿no? El asesoramiento como una de las funciones de los equipos directivos, nos damos cuenta por la afluencia de gente que hemos tenido en esta primera corte, la necesidad que hay de poder continuar formándose o digamos, conociendo más en profundidad el tema. Sí. Quería un poco plantearte, Ruti, que si bien la clase de hoy toma como pregunta inicial por qué el asesoramiento es una función primordial del directivo y por qué esto es un derecho del docente, si bien este es el puntapié inicial, yo quiero ir un pasito más atrás, que tiene que ver con cuáles son las relaciones que se establecen y que se pueden establecer entre directivos y docentes, ¿no? Los distintos tipos de relaciones para que podamos llegar desde ahí, para poder encuadrar un poco. Me parece perfecto. Y comentándote esto, generalmente lo que me sucede es, me preocupan algunos temas y los temas que me preocupan me provocan. Entonces, durante bastante tiempo leemos sobre asesoramiento, etcétera, etcétera, pero la pregunta concreta es, ¿por qué la consideramos una de las funciones del directivo? Y la vamos a considerar como una de las funciones del directivo porque hay una serie de principios a tener en cuenta. En primer lugar, yo dividí ya en su momento entre tres funciones que relacionaban al directivo con los docentes. Ojo, que estoy hablando a propósito, directivos docentes, porque en esta propuesta, algunos que son docentes me preguntaron, ¿yo puedo ir? Le digo, bueno, en un sistema complejo y en un sistema bastante entramado, es para ambos. O sea, como quien dice, revemos con el directivo qué es lo que puede hacer y revemos con los docentes qué es lo que pueden esperar de un directivo. Y en ese sentido, en su momento planteé que había como tres verbos, ¿viste? Yo soy cuadrada alemana y si digo tres estrenos le pongo cuatro, etcétera, que eran esenciales en esta relación y me importaba mucho lo que significaba. Nosotros podemos hablar de tres términos. Uno que se llama dirigir,
capacitar y asesorar. Y en el aire vamos a decir primero, cuando yo digo que una de las funciones de un directivo es dirigir, claro, inmediatamente uno siente como un temblor adentro, me va a dirigir, me va a dar directivas, es un imperativo, es sinónimo de autoritarismo. Bueno, vamos a tratar de entender que el directivo dirige y que cuando tiene que dar una directiva, la tiene que dar, tiene que evaluar bien, tiene que ver bien. Lo que podemos cuestionar es, por un lado, la razonabilidad de la directiva que va a dar y por el otro lado, el modo, el acento, que justamente es eso lo que en algunos casos hace, y esto me ha pasado muchas veces y lo vimos también ahora en el foro, que mucha gente, cuando vos le decís que dirige, le siente cierto olor y aroma a autoritarismo, que sería más o menos lo mismo que cuando confundimos autoridad con autoritarismo. Autoridad tiene que ver con este lugar que ocupa el directivo, donde sus actos lo autorizan, todos lo hemos escuchado esto, con el criterio de autoritarismo, que es cuando se establece una relación de poder sometedor-sometido. Pero esto no implica que en algunos momentos forma parte de esta relación entre directivos y docentes el dar directivas sin ese tono de autoritarismo. Por el otro lado, tenemos la idea de capacitar. Y cuando yo tomo capacitar y asesorar, primero las pongo juntas. ¿Qué quiere decir que las pongo juntas? Porque empiezan a darse desde el momento que se reconoce lo que podríamos decir la factibilidad de que se establezca una situación educativa. Porque a veces venimos con esta idea, yo soy vieja, así que puede ser que algunos la tengan de arrastre, que los que vienen a aprender son los alumnos, que cuando hablamos de situación educativa estamos hablando de la relación entre docentes y alumnos. Y lo que vamos a tratar de defender como eje central de toda esta propuesta que estamos haciendo es el derecho, la necesidad, la demanda de todos los miembros de continuar aprendiendo. Por eso vamos a decir que en estos casos el directivo tiene una función de enseñante también. Y entonces tengo capacitar y tengo asesorar. La diferencia, breve, ¿no es verdad? Vos me vas diciendo cuándo paro, Ali. Ya nos conocemos mucho. Estamos bien, estamos bárbaros. Porque yo te miro a vos, ¿viste? Sí. Entonces. No, que igual estamos bárbaros con los tiempos, así que estamos muy bien. ¿Puedo seguir entonces? Sí, bien. Por supuesto. Fíjate que yo tengo que leer mi cuentito del final, porque si no, no me voy. No, pero sigamos. Entonces, sí. Capacitar y asesorar tienen en común que las dos son situaciones educativas. Pero yo establezco una diferencia. Cuando uso el yo, no tiene que ver con una cuestión egocéntrica, sino que me hago cargo de eso. Si alguien me pregunta en qué libro lo leíste, no lo leí en ningún libro, lo inventé. Lo inventé porque la realidad me lleva. Eso que yo a veces digo inventar, alguno dice, claro, estás haciendo teoría. ¿Qué sé yo si hago teoría? Por lo menos les comparto mis reflexiones, algunas de ellas hasta sirven para que ustedes las contrapongan con sus propios saberes y experiencias. Como también siempre digo, no soy portadora de verdades porque no existen verdades, existen búsquedas de verdades, hay propuestas, hay suposiciones, hay opiniones. Entonces, situación educativa, derecho de docentes y a veces parte de las funciones de un directivo. Pero hay una diferencia. Si ustedes se ponen a pensar, esto que yo estoy haciendo ahora, que vendría a ser una clase abierta, una charla, un conversatorio, tiene carácter de capacitación. ¿Por qué tiene carácter de capacitación? Porque yo estoy abordando unos temas en forma general. Quienes tienen que ver la situación particular son ustedes. O sea, yo no voy a intentar con todo resolver situaciones, pero si alguien me escribe, ¿qué hago en mi escuela la número cuando un docente me dice esto no va, etcétera, etcétera? Y entonces le digo, mira,
vamos a sentarnos un rato, lo conversamos. Ahí cambió de capacitación a asesoramiento. Los contenidos pueden ser los mismos en una capacitación, en un asesoramiento, pero en la capacitación los ejes son generales. Y si alguien en el foro comenta algo, está tomado a modo de ejemplo, no para tratar de resolver la situación particular. Como quien dice, son ustedes los que lo reciben, los que van a tener que hacer esa adecuación. En el asesoramiento, y esto es lo que necesito dejar en claro, es que lo que tratamos de hacer es partir de situaciones particulares para tratar de ir resolviendo situaciones particulares. Esta sería la diferencia entre una estricta capacitación y un asesoramiento. Y esto es lo que lo transforma en una situación educativa. Y es justamente esa comunidad educativa la que decide qué temas ameritan el derecho a aprender y enseñar en esa relación directivos docentes. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá estoy? ¿Me haces una pregunta o sigo yo? ¿Cómo querés salir? Estás bárbaro. Te comento, por ejemplo, retomando un poquito lo anterior, me encuentro con que fuiste a dar en un punto que yo justamente respondía en el foro con respecto a esta asociación no correcta, digamos, entre dar directivas y el autoritarismo, ¿no? Me parece súper valioso que lo hayas abordado, ¿no? Porque pensaba y lo escribía también en el foro como respuesta a los cursantes, que si uno asocia directivas con el autoritarismo, se pierde de una de las relaciones o de una de las funciones fundamentales que un directivo tiene y que debe también utilizar, ¿no? Entonces me parece que está muy bien esta marcación que hiciste entre que no podemos asociar el dar directivas con el autoritarismo, porque nos perdemos por el camino una función sumamente importante. Esto era un punto que quería comentarlo, porque seguramente hay gente que está ahora participando de esta clase abierta y que ya son cursantes y seguramente lo pudieron ir asociando en función de lo que yo les planteé en el foro y ahora lo que te escuchaban a vos, ¿no? Una preocupación de los directivos. Vos fíjate que todos los cursos que voy dando tienen una línea donde generalmente lo que trato es poner la mirada en la necesidad del directivo y tratar de brindarle. A veces alguien me dice, ¿cómo hago? Mira, yo prefiero poner el acento en el pensar juntos, en el reflexionar. ¿Por qué? Porque todos tenemos prácticas y vivencias. No es que todos sean directivos, pero todos han pasado, entre comillas, por las manos de algún directivo. Entonces tenemos modelos, tenemos ejemplos, tenemos mandatos, tenemos representaciones. Y estas son las que uno quiere aclarar, porque además, cuando de las estrategias de asesoramiento hablamos después, ¿de acuerdo? Después sí. Pero lo que quiero decir es que cuando un directivo le dice a un docente en cualquier nivel, vení, charlemos un poquito. Entonces cuando me dice, bueno, yo no hago asesoramiento, yo le digo charlemos un poquito. Bueno, lo que he tratado de armar y de ir explicando es que ese charlemos un poquito tiene que ver con un tono coloquial, pero a nivel conceptual puede ser un asesoramiento. Ojo, que en algunos casos puede ser una directiva escondida. ¿Viste? Cuando uno dice, no todo es asesoramiento. Yo siempre me sonrío con una frase que me parece fantástica para diferenciar un asesoramiento de una directiva. Cuando un directivo, por supuesto, no nos pasó nunca a nadie, etcétera, etcétera, pero cuando un directivo dice, mira, querido, te sugiero, ¿viste? Cuando te sugiero, bueno, ese te sugiero, si le da al otro la posibilidad de ver si se puede adecuar o no y le da la posibilidad de discutir, puede ser un asesoramiento. Ahora, cuando te dicen, te sugiero, y vos sabés que detrás hay una
directiva escondida no es un asesoramiento. O sea, el asesoramiento, lo repito, tiene como característica esencial instalar una situación educativa. Cuando yo doy una directiva porque recuerdo algo ya hablado, porque es una norma establecida, porque no hay tiempo de otra cosa en ese momento, ahí es dar una directiva y no se llama asesoramiento, porque no es una situación educativa, es una indicación. Sí. Por eso me parece que es muy importante esta diferenciación entre cuando un directivo le indica qué hacer a un docente, a diferencia de trabajar con ese docente, el cuestionar sus marcos de significación, que está eso del lado del asesoramiento. Lo cual no significa que yo no le pueda incluir el hacerle sugerencias, darle ejemplos, que vendría a ser una manera de montar en la práctica esa posibilidad de reflexionar. No lo elimino para nada, por eso es un combo donde van juntos y me importa muchísimo que se entienda esto porque cambia quizás la actitud. Vos fíjate que en algún momento vamos a ver también que tiene distintos nombres. Por ejemplo, cuando yo uso el término asesor, en algunas instituciones educativas existe un rol de asesor. Pero lo que yo estoy hablando acá, cuando hablo de asesor, es de una de las funciones del directivo. Él tiene una de sus funciones, es la de asesorar. Esto no significa que no pueda existir en una institución el cargo de asesor, donde a veces me siento y discuto a quién está asesorando, al equipo directivo, a los docentes en forma directa, etcétera. O sea que a mí lo que más me gusta es cuando las cosas que uno va planteando y los ejemplos y las actividades que les proponemos, con las cuales además uno se divierte muchísimo, ni saben la que les espera. No se imaginan las que se les... ¿Por qué? Porque si no les doy una actividad que nos podamos divertir también un rato y donde podamos discutir, ¿dónde está la reflexión? Es el valor de los foros también. Sí. ¿Hay pregunta alguna? No, no te escucho, Ali. No te escucho. Perdón, estaba muteada porque me hacía eco. Ahora se me escucha. No, por ahora hay un par de preguntas. Invitamos a la gente a que pueda participar en el chat e ir preguntando. Y vamos a tomar un tiempo final para poder plantear las preguntas. Pero previamente, antes de las preguntas de quienes están ahora participando de la clase abierta, previo a eso, me parecía importante esto que siempre remarcás cuando hablamos del asesoramiento, que tiene que ver con este lugar de enseñante por parte del directivo y poder entender el asesoramiento como un espacio de encuentro. Me parece que es muy interesante. Dos palabras, hay que analizarlas bien, por eso vos me conoces muy bien, que a mí me gusta repensar las palabras porque es como otorgarles, ver qué... Salud, gracias. Esto es ver qué significado se le otorga. Cuando hablamos del directivo como enseñante, no estoy hablando de una monodirección, donde yo enseño y vos abrís los oídos y escuchás. Por eso, como muy bien lo decís, lo acompañamos, rol del enseñante, con el de encuentro. ¿Y cuál es la importancia? Y uno también tiene que ver un poco la historia. Digamos, muchos años atrás, cuando el docente pasaba a un cargo directivo, quedaba claro que ya no enseñaba más. A ver si nos entendemos, ya no enseñaba más. ¿Por qué? Porque le tocaba enseñar a los docentes. No creas que fue tan fácil explicar claramente que ser un directivo, que es dirigir, conducir, coordinar, gestionar, etcétera, elimina el hecho de continuar siendo un enseñante. Por eso este tema del asesoramiento me resulta absolutamente prioritario como una
de las funciones del directivo. Pero vuelvo a repetir, muy bien, se encuentran las dos ideas. Es un enseñante en una situación de encuentro, porque ser un enseñante no es bajar línea. Estamos tomando la idea del enseñante como aquel que ayuda a pensar al otro, aquel que va tirándole pistas como para que el otro pueda plantearse sobre sus propias prácticas, sus concepciones, para ver hasta qué punto va adelante. Yo siempre me sonrío y digo, mire, vamos a dejar en claro, porque alguien me podría decir, ¿a quién tengo que asesorar? ¿Al que tiene problemas, al que está cometiendo equivocaciones? Y yo le voy a contar que en realidad no. El derecho a continuar aprendiendo forma parte de todo ser humano. Entonces, vamos a abrir estos espacios. Por supuesto que un gran porcentaje va a ser ante una dificultad, porque esta es la realidad. Pero en muchos casos, cuando no hay alguna dificultad, siempre hay algo más para poder seguir asesorando. Yo me recuerdo que estaba como directora en una institución donde había, no me acuerdo, 12 o 15 docentes, y en ese momento, en esa institución yo tenía reunión de asesoramiento todas las semanas con los docentes. Y ese horario era de ellos. Y entonces una de las cosas interesantes es cuando tenían alguna dificultad, trabajábamos sobre ello, con marco teórico, con material, con propuestas, etcétera, etcétera. Pero con los que, entre comillas, no presentaban en ese momento una dificultad, el asesoramiento también entraba, porque era el momento en el cual podíamos pensar en cosas diferentes, en cosas nuevas, esto que llamamos probar. ¿A que no? Probemos. Entonces venían, lo conversábamos, lo que hoy podríamos hablar de un proyecto, y que cuando me preguntan, siempre digo, mira, hay 3 cosas que podés probar. Las que le hacen daño a los chicos, esas no. Las que les van a hacer bien a los chicos, siempre. Y después está la tercera, que es la que yo llamé de ni fu ni fa, donde podés probar. Sale bien, no sale bien, podés volver atrás. Fíjense ustedes la enorme importancia que tiene ese lugar del directivo como asesor, como acompañante, como enseñante, andamiando, sosteniendo las ideas de los docentes, ayudándoles a reflexionar sobre esas prácticas, ¿sí? Por el otro lado, vamos a dejar, yo también estoy viendo, vos haceme la pregunta, porque yo estoy viendo también el chat y me dan ganas de contestar, pero quedamos de acuerdo que yo contesto lo que vos me digas. Ruti, se me cayó la conexión recién y volví a subir, pero creo que no tomaste, no nombraste, me caí y volví. Sí. Internet, ¿qué se va a hacer? Creo que no tomaste lo que brevemente, para nombrarlo nada más, los distintos tipos de estrategias de asesoramiento. ¿O ya lo nombraste cuando me fui? Ahora voy a ir. Ok. Ahora voy a ir. Así. Mira, cuando alguien, porque como estoy viendo acá algunos términos, algunas palabras, etcétera, etcétera, primero es fundamental, sucede, yo te voy a contestar a vos. Cuando hablamos del asesoramiento, lo primero que tenemos que entender es separarlo del evaluar. En el sentido de no estoy viendo si lo que estás haciendo está bien o mal, estoy viendo cómo te puedo apoyar y cómo te puedo ayudar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando en un asesoramiento el contenido es tomado como un objeto de aprendizaje y no un objeto de control, esto lleva tiempo, no se logra en el primer momento, porque hay muchos mitos y representaciones. Si me llama el directivo, por algo debe ser. Si me viene a ver tantas veces, algo debo estar haciendo mal, que tiene bastante que ver con estos mitos que uno saca, como por ejemplo, cuando uno decía, y esto vos lo sabés muy bien desde tu profesión, tanto de psicopedagoga y psicóloga, ¿cuántas veces los informes de los chicos no se leen, se pesan? O sea, si es muy gordo, debe tener muchos problemas. Si un docente
¿Está claro a lo que me quiero referir? O sea, tenemos que romper con ese mandato, pero sabemos que existe. Entonces, no es que el docente no quiera ser asesorado, sino que todavía falta quitarle la capa de te voy a decir lo que tenés que hacer y transformarlo en ese lugar de encuentro. Entonces, fundamentalmente, muchas de las cosas que a veces yo digo acá, después los directivos pueden charlarlo también con los docentes, como para dejar en claro, el día que yo tenga que ir a evaluar, entre comillas, a ver qué es lo que estás haciendo, a ver cómo... Bueno, eso es una cosa, pero ahora estamos para continuar aprendiendo y enseñando a partir de lo que nos interesa. Lo que me encontré, como ustedes ven, hay muchas cosas que las voy armando en el momento, hace muchos años ya, decidí hace años que había estrategias de asesoramiento. Hablando de estrategias de asesoramiento, ¿qué quiero decir con ello? Que cuando nosotros hablamos de estrategia, recuerdan ustedes estrategias, modos de, cuando hablamos de estrategias que vienen desde muchos lugares, etcétera, modos de. Entonces me encontré con que había distintos modos de asesorar o distintos modos de relacionarse un directivo con un docente que podían ser materia de asesoramiento. Y los que encontré o los que empecé a desarrollar eran esencialmente 4. Y les puse, por supuesto, el nombre. Uno que podríamos llamar es el asesoramiento grupal. Es el asesoramiento que el directivo realiza a un grupo. Después vemos claramente, no ahora porque no nos va a dar los tiempos, qué características tiene el grupo, si es por nivel, por materia, por problema, por área, etcétera, etcétera, y cómo se organiza. Pero ese asesoramiento grupal tiene determinadas características que consisten en cómo se lleva a cabo. Uno. Después está el que podríamos llamar el asesoramiento por escrito. El asesoramiento por escrito, que es uno que tenemos acá. La pregunta a veces es ¿por qué? Porque no nos es tan fácil escribir. Yo vengo de la época en la cual, si yo presentaba una planificación, te juro que me la devolvían con un visto. O sea, yo nunca sabía si leía la planificación. No tenía idea. Encima estaban en una escuela en la cual jardín había solamente directivo de primaria, hasta que una vez me acuerdo como si fuese hoy, llegamos a un acuerdo con el director. Porque para que no lea, ¿para qué la voy a hacer la carpeta? Entonces yo le entregaba todos los años la carpeta, ¿viste? Con todas las planificaciones. Lo único que le cambiaba era la primera hoja, que en vez de decir 1980 decía 1981 o 1982. Todo anduvo bien. Él prometía que firmaba solamente la primera hoja. ¿Para qué voy a escribirla de vuelta si igual no la lee? El único problema era que la carpeta venía con hojas Rivadavia, con lo cual la primera hoja estaba siempre blanquita y las otras se iban poniendo amarillentas. La pregunta concreta es, yo después tenía mi propia planificación, pero esto era como para presentar. Entonces, no se imaginan lo importante que es para un docente, y esto lo voy a desarrollar, cuando él se ha pasado a veces horas y fines de semana pensando y armando la planificación, cuando alguna vez recibe un asesoramiento por escrito, donde entre otras cosas nota que el directivo puso tanto esfuerzo, tanto empeño y tanto tiempo en escribirle como el que el docente puso en escribir la planificación. O sea que vamos a desarrollar en qué consiste ese asesoramiento por escrito. ¿Cuándo? Lo que le escribo de una planificación o de una observación tiene el valor de, ¿recuerdan? Situación educativa. No que le escribo, sino que lo que le escribo implica el derecho a continuar su desarrollo profesional por parte del docente. La tercera, que a mí me divierte muchísimo, es la que en un momento dado la llamé el asesoramiento por interpósita persona. Pero no me dejaron poner ese nombre porque era demasiado jodón. En realidad tiene que ver con el hecho de hacer un asesoramiento invitando a un experto externo. Y acá viene lo interesante,
Presten atención a lo que voy a decir. Para los docentes de la institución, ese día tienen una capacitación. Para el que viene capacitador, él viene a dar una capacitación. Pero para mí, directivo, él es mi estrategia de asesoramiento. ¿Por qué? Porque muchas veces este experto externo que viene hace lo que podríamos llamar un toco y me voy. Pero si yo quiero producir algún tipo de modificación permanente o cuestionamiento permanente, yo tengo que hacer el seguimiento. O sea que es mi estrategia de asesoramiento. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿De qué manera se invita a alguien? Eso es algo que no voy a alcanzar ahora a desarrollar. Y por último, el cuarto es lo que podríamos llamar, ¿por qué lo dejé para el cuarto? Porque es el que nombré al principio. ¿Recuerdan? Cuando uno dice, vení, charlemos un poquito, que es lo que llamamos el asesoramiento interindividual. Fíjense ustedes, la palabra entre, o como decíamos, como lugar de encuentro. Es ese asesoramiento en el cual sí nos sentamos juntos con la persona y le acompañamos, vemos de qué manera, escuchamos, va y viene, etcétera, y tantas cosas que hay para contarles de cada una de estas estrategias de asesoramiento que unen, y me interesa dejarlo antes de seguir con las preguntas, lo que quieras, es de alguna manera una hermosa unión entre teoría y práctica. O sea, porque hay veces en las cuales la pregunta que nos hacemos los docentes es, ¿qué hago? Y tiene que ir acompañado de por qué y para qué. O sea, no solamente qué se hace, sino los fundamentos, porque hay veces, insisto en esto, que cuando una práctica queremos que se modifique, solamente se va a modificar si cuestionamos las bases o los fundamentos. Doy un ejemplo. Me encantan dar los ejemplos, ¿está claro? Y muchos de los ejemplos son de inicial por dos razones. Primero, porque es el lugar donde me inicié y donde me mandé las peores macanas. Y en segundo lugar, porque mañana es el día de nivel inicial de los jardines de infantes, de las jardineras y de los jardineros. ¿Está claro? Así que por eso. Pero una de las cosas que uno puede llegar a decir en esto de venir, charlemos un ratito y en este encuentro interindividual, es la dificultad que a veces tenemos para poder establecer realmente esa relación. En mi época, hoy no pasaría, Ali, juro que no. Podías encontrarte con docentes, pero de todos los niveles, que cuando un chico, a ver, perturbaba un poco la quietud del aula, o sea, hinchaba todo lo que puede hinchar. Entonces las dos frases típicas podían ser, te pones afuera, viste, florero. O si no, la otra es, te vas a la dirección. ¿Qué quiero decir con ello? Un directivo que ve en otras épocas a un chico de florero puede entrar y decirle al docente que sea la última vez que veo que pones a un chico afuera. Bien, doy la indicación, la directiva de que no. Ahora, si no me pongo a discutir, a plantear, a brevar en las fuentes del por qué y el para qué de eso, ese docente no lo va a poner más, no existe hoy ya, de florero, pero lo va a mandar a que se pare en un rincón o se ponga debajo de una mesa. O sea, esta relación se entiende entre no solamente qué se hace, sino el por qué y el para qué, donde no vamos a cuestionar simplemente las prácticas, sino los fundamentos, las concepciones, cómo han ido cambiando y todavía tienen mucho para cambiar. Podemos hablar todo lo que quieras de la ESI, pero todavía nos seguimos encontrando en todas las escuelas con el baño para nenas y el baño para varones y yo me vuelvo loca hace 10 años pidiendo que haya baño para personas. Ahora, vos fíjate que no es solamente cambiar lo edilicio, que hay que cambiar las concepciones. Entonces, esto estoy comentándole la enorme importancia que le doy a este proceso de asesoramiento, porque sobre él se van a montar muchos de los verdaderos cambios en las prácticas, a partir de la reflexión y el encuentro, y no simplemente porque vengan órdenes de arriba. ¡Wow! Bien, una de las participantes, Alicia Roldán, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre asesoramiento y acompañamiento de docentes?
primero y fundamental, vamos a entendernos. Yo cuando el curso, la propuesta educativa, se llama el directivo, que tiene que ver con el asesoramiento, acompañamiento y andamiaje. O sea, en el título no entraba todo, pero yo tomo juntos, es el acompañamiento y el andamiaje. Andamiaje porque quiero mucho las palabras que nos plantea desde Brunner, de todo lo que significa el andamiaje. ¿Y por qué me gusta el andamiaje? Y lo voy a reforzar. Porque la característica esencial del andamiaje, los andamios que uno ve hasta en los edificios, que están para sostener la construcción. Cuando a medida que la construcción va estando, el andamiaje se separa. O sea que lo que quiero decir es que cuando estamos hablando, no es que un directivo ocupa el lugar del docente es el docente. El directivo, cuando yo digo asesora, acompaña y andamia el quehacer del docente. No es que le dice lo que tiene que hacer en cada práctica, a menos que tenga que darle una directiva, cosa que corresponde también al rol, pero lo va a ir acompañando teniendo en cuenta una cosa que me importa mucho. No, dos. Una, respetando la singularidad del docente. Yo hoy en día hablo mucho, antes se hablaba de métodos de enseñanza, luego de estrategia metodológica, yo hoy en día hablo muchísimo de modos de enseñar. ¿Qué quiero decir? Se tiene hoy muy en cuenta, y lo hemos visto, yo siempre digo también, la pandemia no es oportunidad de nada. Lo que podemos llegar a hacer es lo que hacemos en la pandemia puede llegar a ser oportunidad. Entonces, no la pandemia, lo que hacemos a partir de ella. Entonces, fundamentalmente, poder pensar con el otro, poder usar estas ideas del andamiaje. Y otra que se me cruzó por la cabeza, además de esto de los modos de enseñar que hay que respetar. O sea, un directivo conoce a los docentes con los cuales trabaja como el docente conoce a los alumnos con los cuales trabaja. No a fondo, pero mínimamente, y sabe cómo ir adecuando el discurso, lo que va diciendo, el modo, el estilo, etcétera, porque la idea no es imponer mis criterios, sino la idea es apoyar al otro, andamiar. Y hay otra idea que también, no sé si te la comenté, Ali, pero que es entender, estoy usando mucho la metáfora, la idea de tutor, pero no el tutor de la secundaria. Tomando la idea, vos que tenés un jardín precioso en el cual te pasás plantando mucho más que yo acá en casa, y donde decimos que si tenés un clavel que te regalaron para el cumple o algo y querés sacar un arbolito y se te va en banda, le pones un palito y ese palito se llama tutor y tiene como función el sostener para permitir el crecimiento del otro. Pero ni el palito se vuelve clavel ni el clavel palito. O sea, lo que quiero decir es, el directivo asesorando, apoyando, andamiando, no se convierte en el docente de los alumnos. Se convierte y sigue siendo un enseñante, que además para muchos directivos también es importante porque parecería que si no creen que cuando llegaron a cargo directivo dejaron de ser educadores. No, 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 seguimos educando. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Me parece que respondiste muy bien a la pregunta que hizo esta persona, Alicia Roldán. Acá hay otra pregunta donde te piden, en realidad no es pregunta, sino que quieren que profundices un poco el concepto de el derecho del docente a ser asesorado. Esto que, ¿no? Sí, aparece sí, como sí. título de O sea, la charla. muy bien, yo veo abajo, pero no, yo te dejo a vos, yo no me meto porque si no empiezo a mirar las cosas que hay ahí, el derecho a ser asesorado tiene que ver, parece mentira, pero es verdad, y hoy en otro lugar también lo nombraba, esto apareció en un lugar importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta, en la ley 24.195, que era la ley federal, no la nacional, y tampoco estuve en la 1420, ¿está claro? A tanto no llegué. Pero en la 24.195, por primera vez apareció
legitimada en ley, quiero decir, en la realidad ya estaba, la diferencia entre formación inicial y formación continua. O sea, cuando nosotros hablamos de este derecho que tiene que ver con el desarrollo profesional, es una línea que no termina nunca. Entonces, constantemente tenemos no solo la necesidad, sino, claro que tenemos la necesidad y claro que lo podemos demandar, pero yo necesito recuperar la idea del derecho. Cuando hablamos de los derechos de los docentes, estamos hablando de todos los derechos laborales, derechos de familia, todo lo que ustedes conocen, y que no voy a entrar ahora a hablar porque estaría 3 horas más hablando de todo lo que tiene que ver. Solamente me centro en esto, en el derecho del docente a seguir aprendiendo. Y que una de las figuras que cumple un rol fundamental para poder estar en lo que llamamos una escuela situada, no sitiada, es justamente el directivo. Cuando digo directivo puede ser coordinador, coordinador de área, con todas las múltiples nomenclaturas de directivo o equipo directivo. Entonces, desde algún modo esto es esencial. Por supuesto, en esta época a veces se hace más difícil, pero como cuando uno pensó en el curso, dije, hay líneas que son generales, que son transversales y que en todo caso después nos podremos preguntar, bueno, en esta época de pandemia donde hacer escuela es estar entre presencialidad o virtualidad, pero siempre haciendo escuela, puede ser que tengamos que ver cómo adecuamos, pero no puede ser que el único tema del cual estemos hablando sea de qué hacemos en la pandemia, cuando muchas veces las preguntas es un atravesamiento, ¿qué hacemos desde el rol? ¿Es contingente, es congruente, es contextualizado a esta época y a estos lugares? Sí. Bien, sí. Quiero comentar algo que me acaban de informar. Hay 900 personas participando de esta clase abierta. 900 personas. Bueno, un par. Luti, acá hay una pregunta que que la hace Liliana Vázquez, que dice cómo deconstruir los mitos que se siguen arrastrando, y no hay más referencias respecto de qué los mitos. Ya sé. Pero bueno. No te preocupes, Por sí. supuesto, por eso te la traslado. Yo para eso puedo decirles lo siguiente. Escribí sobre esto en un montón de lugares, pero lo voy a decir en breve. Primero, sin entrar en grandes detalles, ¿qué es un mito? Una de las características esenciales de un mito es que no es ni verdad ni mentira. Por ejemplo, ¿viste el mito que dice que los docentes tienen 3 meses de vacaciones? Uno dice, no es cierto. Claro que no, pero mi amor, yo tenía 3 meses de vacaciones. El último día de trabajo era el 30 de noviembre, hasta el 1 de marzo no me veía nadie. Hoy en día, si alguien te dice 3 meses de vacaciones, lo mandas a donde quieras. Es un mito. O sea, lo que estoy tratando de decirles es que cuando hablamos de, y está muy bien dicho, la palabra deconstruir no significa destruir. Es, podríamos decirlo en inglés, back to bases, volver a las bases. O sea, ¿de dónde surgió? ¿Qué fue lo que le dio la idea? Mitos, rituales, ritos que siguen persistiendo y que uno tiene que entender. Cuando alguien me dice, bueno, en mi escuela todavía se sigue, ¿te acordás cuando se tomaba distancia? No, Ali, no te acordás, ¿no? ¿O sí? ¿Viste cuando se formaba fila y se tomaba distancia? Sí. Bien. Sí, claro, por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, bueno, fue pero ayer. la pregunta concreta es, para que no se tome más distancia, primero, entre otras cosas, tendría que saber de dónde surgió. ¿Sabés de dónde surgió tomar distancia? Para que no se refriegue el de adelante con el de atrás. Te juro que sí. Cuestión de preservar. Sí. O sea, lo que te quiero decir con esto es que cuando hablamos de deconstrucción, una de las cosas que he tratado siempre es decir, primero averigüemos de dónde salió. Porque sabiendo de dónde salió, ¿se entiende? Por eso está muy bien cuando la pregunta es cómo se hace para deconstruir mitos. Es eso, primero averiguar de dónde vino.
O sea, ¿por qué el directivo, el docente no se siente tan predispuesto a que lo asesoren? ¿Por qué? Porque existe el mito de que si un directivo te viene a ver demasiadas veces, algo mal estás haciendo. Tenemos que deconstruirlo y volver a rever en qué consiste el rol del directivo. ¿Se entiende? Ahora esto no es solamente de este curso, es de todos los que doy habitualmente para directivos. Sí. Bien, acá hay dos preguntas, una de Gabriela Caferata y la otra de Mónica Chantiri, que creo que puedo planteártelas ambas porque tienen cierta relación. Una de las preguntas dice, ¿cómo lograr la motivación de los docentes para que se impliquen en propuestas innovadoras? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando un docente no quiere o no escucha un asesoramiento? Creo que tienen que ver ambas preguntas con el tema de su motivación, con el primero, etcétera. la segunda que me hiciste ya la fui contestando, o sea, tiempo al tiempo. En la medida en que uno lo va comprendiendo, en la medida en que el directivo lo va entendiendo, y esto es lo que trato de dar en el curso también, elementos que le sirvan no solo al directivo, sino que en muchos casos, al entenderlo como un sistema complejo, como un entramado con complementariedad de roles, a ver cómo explicarlo. El rol del directivo, cuanto más claro lo tiene él, no alcanza. El rol del directivo tiene que ser conocido también por el otro. ¿Vos te acordás cuando existía, no, qué te vas a saber? Cuando existía algo llamado escuela para padres. Escuela para padres, Eva Giberti, etcétera, etcétera, en su primera época con, ¿cómo se llamaba? Florencio Escardó, que tenía, Florencio Escardó, no me equivoco, ¿no? Bueno, que si me equivoco, perdón, pero hace mucho tenía escuela para padres. No, Siempre, Florencia Escardó. El que era el marido de Eva Giberti. O tenía escuela para padres. ¿Está claro? Igual si me equivoqué, perdónenme, mi cerebro funciona bárbaro, mi memoria un comino. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces algunos padres nos hemos dicho, ¿quiénes tendrían que ser los receptores de un curso para padres? ¡Los hijos! Porque ¿de qué sirve que yo me ponga a plantear cuál es la función? Ah, gracias, era Florencio Cardón. ¿De qué sirve solamente que yo me plantee qué tengo que hacer como padre si el otro no sabe qué esperar de mí? ¿Nos entendemos? Y ahí voy a mi famosa frase Isabel Sarlesca, ¿qué pretende usted de mí? ¿Viste? Entonces, no lo digo, no lo explico. Pero lo que quiero decir con esto es, ese directivo que desea asesorar al docente tiene que saber, juntando todo lo que dijeron, que va a encontrar esas resistencias que provienen de mandatos previos. Hay que deconstruirlos, hay que explicar claramente que por supuesto que voy a dar directivas, por supuesto que en algún momento voy a tener que evaluar desempeño, etcétera, etcétera. Pero en la situación de asesoramiento, que es me encantan los comercios. Yo veo el cartel negro, eso sí lo veo, no lo puedo evitar. Pero quiero decir que en la medida que el docente lo tiene claro, por favor, recuerden que aprender es un trayecto, porque digas las cosas hoy, no están aprendidas. Modificar acciones, actitudes y prácticas no se da en un día, tarda, pero chicos, en algún momento tenemos que empezar. O sea, en algún momento tenemos que empezar a tratar. Miren, yo les voy a decir, esto me pasó también cuando estaba como directora, yo haciendo asesoramientos por escrito, siempre los hice, ¿viste? Diléxica y todo, pero hacía asesoramiento por escrito. Y entonces un buen día viene una colega a la escuela y mira las carpetas de los docentes y dice, decime, ¿vos tenés un equipo docente que son todos terribles? Le digo, pero ¿por qué decís eso? Porque acá te ponen, no me salió esto, no sé cómo hacer esto me salió mal, para acá no sé para dónde. Entonces yo hice una reunión con todos los docentes. Dije, vino un colega y dijo tal y tal cosa. Y no me voy a olvidar nunca que el grupo de docentes me dice, para lo que está bien no te necesitamos. Nosotros te necesitamos para que nos sigas enseñando. O sea, lo que quiero decir es que de alguna manera, está bien, me pasaron algunas cosas buenas, algunas cosas malas, etcétera, etcétera, pero quiero decir con esto que el primer paso para los que están como directivos es entiéndanlo ustedes, compréndanlo ustedes y paulatinamente
con tranquilidad. Se lo dice alguien que ya llega a los 76. Tranquilos. O como decía nuestro amigo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, en cada lugar vamos a tener que ir viendo, pero tenemos que deconstruir ese miedo a, me va a ver, me va a pescar, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, por lo que estás diciendo, porque digamos, no solamente son los docentes quienes tienen que deconstruir mitos, sino también quienes están en los cargos directivos sobre su propio rol, digamos, ¿no? Por eso siempre hablamos mucho de las matrices desde las cuales hemos aprendido nuestras funciones, nuestros roles y cómo nos desempeñamos en relación a esas matrices, ¿no? Y acá hay una reflexión que te la comparto, que está muy en relación con lo que estás hablando, que lo dice Miriam Maldonado, y dice, los directivos somos responsables de generar y potenciar situaciones educativas en los equipos, ¿no? Sí, lo que pasa es, justamente, es un poquitito la idea de todos los cursos que doy. O sea, como siempre digo, estoy al servicio. Estoy tratando de apoyar, ayudar a repensar, porque las prácticas no son reflejos, son prácticas que uno tiene. O sea, cuando uno habla de reflexionar, yo siempre digo, un momentito, primero entendamos qué quiere decir reflexionar. Si yo tuviese entre todos los que están ahora, que parece que son cerca de 1000, qué sé yo, ¿a qué llamamos reflexionar? También sobre eso tenemos que pensar. Pues yo le pido a un profesor de educación física, flexionate. Y le digo, ahora reflexiona, va de vuelta. No, eso no es reflexionar. Reflexionar tiene que ver con la capacidad de analizar nuestros propios pensamientos, con la necesidad de ampliar la mirada, porque fíjate qué cosa interesante. Los hechos son los hechos. Nosotros no podemos cambiar esos hechos si no cambio también la mirada, cómo lo miro, desde dónde lo miro, con qué anteojos. Al fin y al cabo, dicho a lo bruto, ¿qué son los marcos teóricos? Los anteojos con los cuales miro la realidad. Entonces hay veces en los cuales no puedo directamente decir esto se hace o no se hace. Puedo cuando doy una directiva, pero por el otro lado, si hay prácticas que deseo que cambien, tengo que reflexionar sobre ellas, tengo que pensar. Y vuelvo a insistir sobre esto. Entre las formas de pensar es tratar de indagar un poquitito juntos de dónde vino eso. Entonces lo puedo, o le cambio el significado. Fíjate vos que he hablado, en muchas escuelas se usan uniformes. Y no hablemos solamente de las escuelas privadas, al fin y al cabo el delantal terminó siendo un uniforme. Y yo de base ya me ponía en contra de los uniformes, porque ya me sonaba que me viene un ejército completo. Y resignifiqué eso. Me di cuenta, resignificando y cambiando la mirada, que el uniforme, el de privada o el delantal o el escudito, ¿qué hacen? Construyen pertenencia. O sea, no es que cambié el uniforme, cambié mi mirada sobre ello y empecé a encontrar que tenía otros valores. Las fiestas patrias, anteayer 25 de mayo, tuvimos que darnos cuenta y tenemos que seguir pensando que las fiestas patrias no están hechas para que enseñar historia. Que las fiestas patrias son una manera de construir ciudadanía. No están tampoco hechas para que muestres qué lindo que cantás o qué bien que hacen el bailecito. O sea, no es el hecho el que puede cambiar si no cambian las concepciones, las miradas, las posturas ético-ideológicas. Estos días me apasionó, Ali, cuando en la semana anterior al 25 de mayo, las reflexiones que surgieron diciendo, tenemos que plantearnos cuál fue el lugar de la mujer el 25 de mayo. Yo jamás escuché hablar de una sola mujer en el 25 de mayo. ¿Estaban solamente las negritas, la bandera, o estaba la señora tomando mate oyendo bien vestida? O la vendedora de empanadas. Pero un lugar, que tengan un lugar en esa construcción de ciudadanía. Y me asombré con todos los aportes que hubo. ¿Y qué hice? No es que uno cambia el hecho, cambia
la mirada. Y al mirarlo desde otro lugar necesito tener a veces más ideas que se construyen en los foros donde comparto también. Y en esto que estás diciendo, acá hay una afirmación, digamos, ¿no? De Alicia Chiarrizo. Dice que es muy enriquecedor también los directores. Ah, mira, la amiga tuya, yo no la conozco. Todas. Es muy enriquecedor, todas, los 900 o los 1000 que ya hay. Dale. Seguro que si te nombrásemos uno por uno los identificás, porque la memoria te sigue funcionando perfecto, ¿no? Como dijiste hace un rato. Dice, es muy enriquecedor también que los directivos pierdan el miedo a ser evaluados por capacitadores o por especialistas y que también puedan desplegar sus dudas, sus inquietudes, ¿no? También frente a los docentes, ¿no? Es interesante lo que decís, porque cuando vemos dentro de las estrategias de asesoramiento, el asesoramiento mediante un experto externo, una de las, adelanto, viste, una pastillita entre medio, una de las cosas que voy a que desarrollo, pastillita chiquitita, es esto que está diciendo justamente está ahí, que es que cuando viene un experto externo, yo planteo claramente que es el encuentro entre dos potencias. El experto externo vendrá con sus saberes sobre un área disciplinar, etcétera, etcétera. Pero el que tiene el saber sobre la institución es el directivo. Por lo tanto, vamos a ver que importa tanto qué hace ese experto externo, qué hago yo después, como el primer encuentro, la entrevista. Y lo primero es que ningún experto externo me viene a demostrar que no sé nada, sino que trae sus saberes que se conjugan con los míos. Yo dirijo la institución. Yo tengo ese saber institucional. O sea que me parece muy interesante esto. No me viene a evaluar, podrá decir lo que quiera, pero en el fondo no tiene ese saber que yo tengo. Bien, acá pasamos para otro lado o retornamos hacia la pandemia, porque acá hay una pregunta de Marita León, que dice, ¿crees que en la pandemia se volvió a viejas prácticas? Primero y fundamental, te voy a decir con toda honestidad, para mí la palabra viejas prácticas no me vale. A mí lo que me vale es prácticas actualizadas, o sea, aquellas prácticas que al día de hoy se consideran válidas, fenómeno. Viejas no necesariamente es perimidas, obsoletas o inadecuadas, si es por ello. O sea, me pasa cuando uno, viste, en literatura, o vos en toda la parte de psicología y psicopedagogía, cuando uno pregunta, ¿quiénes son los clásicos? ¿Por qué decimos que alguien o que Miguel de Cervantes Saavedra es un clásico, que Freud es un clásico? Porque decimos que contextualizado al día de hoy tiene validez, sabiendo que lo escribió hace 100, 200 años, etcétera, pero decimos es un clásico porque contextualizándolo al día de hoy sigue teniendo valor. Entonces, cuando alguien me dice viejas prácticas, yo digo hay prácticas que son un clásico, en el sentido de las voy a tomar si al día de hoy tienen valor. Dictar cátedra no es ni vieja ni nueva, es adecuada o inadecuada a las circunstancias. Dictar cátedra, y lo digo con toda la palabra, ¿qué estoy haciendo a Piñacaba ahora? Estoy dictando cátedra. Pero tiene que ver juntado con cuando hablamos de que sea significativo, el modo, que sea, bueno, que implique desafío, que implique seguir pensando. Pero esto no anula, nadie está pidiendo que no se deba dictar clase, que no se deba dictar cátedra. Yo no creo que sea una práctica vieja. ¿Hay prácticas perimidas, obsoletas e inadecuadas? Sí. La rebote. Yo le digo siempre, yo soy como Noelia, solamente que al revés. Si me buscan, me van a encontrar. ¿Viste? A mí, cuando me provocan, vamos adelante.
Muy bien, y si no te buscamos, también te encontramos, Ruti, es la realidad. Vos ya sabes que siempre me encuentran. Mira, acá hay una pregunta que tiene que ver con, la reformulo un poquito, ¿no? Pero ¿qué lugar ocupan las inquietudes de los alumnos en el marco del asesoramiento que un directivo que establece como encuentro con un docente, ¿no? ¿Qué lugar ocupan esas inquietudes Bien, o las bien. preguntas que El los lugar que alumnos ocupan tienen? es esencial. ¿Por qué? Porque yo, en realidad, lo que más me preocupa, perdón, bueno, pues puede sonar a bruto lo que voy a decir, no es solamente las inquietudes de los alumnos, sino la capacidad, habilidad, competencia, destreza del docente para leer las inquietudes de los alumnos, para no tomarlo como alumno irrespetuoso, para tomarlo como un provocador. O sea, que realmente yo sé que con el asesoramiento a los docentes estoy incidiendo en los procesos de aprendizaje de los alumnos, pero el asesoramiento yo pongo la mirada en el docente. Entonces, cuando digo qué lugar ocupan las inquietudes de los alumnos, el lugar que ocupan es ayudar o al docente o a mí a ver, ¿y qué hacemos con esa? ¿Cuántas de las inquietudes, necesidades o demandas son pasibles de ser respondidas en el ámbito escolar, sea o no el edificio? O sea, ¿de qué manera? Porque evidentemente, estoy hablando, como ustedes se dan cuenta, a veces me voy de secundaria inicial, de superior, voy y vuelvo, porque creo que pensar sobre esto nos vale para todos. Bueno, acá estaban planteando el tema de del asesoramiento que un supervisor puede dar a un directivo, ¿no? Por supuesto. Mira, te digo más. En uno de los, a ver cuál de los libros. En el antepenúltimo, que justamente habla de la relación de los supervisores y de los directivos, está tomado este tema. O sea, yo hablé de directivo docente, pero no cabe la menor duda de que necesitamos un supervisor que también pueda asesorar. ¿Por qué? Porque vamos ampliando la mirada, a ver cómo explicarles. Es de micro a macro, si esto no lo dije hasta ahora. El docente tiene una mirada más micro, el directivo tiene una mirada medianamente macro porque tiene toda la institución y un supervisor o inspector o coordinador de departamento, etcétera, tiene una mirada más macro, no estoy llegando al ministerio, me quedo ahí, que le permite observar esas características que a veces son compartidas, y esto es lo interesante, pues los foros no son solamente para docentes, o las comunidades de práctica y reflexión no son solamente docentes, también son de directivos, de supervisores. Entonces, sí, este tema también lo he trabajado con supervisores e inspectores, donde ese lugar que se necesita es de apoyo al quehacer del directivo, por supuesto que sí, y desde ese lugar también asesora. Bueno, yo me muteo, Ruti, porque me dicen que hago eco cuando no estoy muteada, por eso tardo de pronto en poder responderte cuando No te vos preocupes, terminás de respiramos hablar. todos. Perdón, Igual yo creo que ya pronto estamos con los tiempos. Sí, por eso quería decir. eh, Acá preguntan cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen asesor. Lo que pasa es que ya estamos pasadas de tiempo, entonces me Lo parece abordo, que... las cualidades lo Yo abordo. sé, No, a ver, yo sé que yo lo abordás en quería, el curso, pero no sé si lo podés abordar ahora, porque estamos pasados de tiempo y no, querés leer el por eso, requisito como cierre. Y quiero que sí, presentemos un segundito a Yelén, que está bien. co-tutoreando el aula 4 junto conmigo. Y quiero Mira, darle Ale, un yo te voy a espacio decir que una ella... cosa. Yo te voy a decir Dime. una cosa con toda honestidad. Si hay algo que no soy es buena comerciante ni nada. O sea, cuando hablamos de esto, era realmente, no en el sentido de, no puedo decirle, miren, si quieren saber cómo contesto todas las preguntas, hagan el curso. Me suena muy, No, no estoy diciendo eso, teníamos que haber no, terminado yo 19:30, lo son digo. Yo lo, 19:40. no, lo que yo quería era, ¿por qué es una clase abierta? Porque que se lleven un paquetito. Hay cosas
que no me dan los tiempos, que no, nada más, no es porque quiero engancharlos y decirles si quieren saber eso que preguntaron, hagan el curso, que también es cierto, pero no era esa la intención. Hay muchísimas cosas que me importan, esto de qué cualidades tiene que tener un buen asesor y además realmente les voy a dar material bibliográfico y actividades y propuestas. Y ahora, por favor, presentá a Yelén y después me das el segundo para contar el cuentito. Dale. Allí está. La veo. Desmuteate, allí. Bueno, nada, quería un minutito por lo menos para que la vean a Yelén. Igual hoy también ella subió su video de presentación en el aula 4. Ella es parte del equipo, como les comenté antes, del equipo del Centro de Formación Constructivista de Rujar. Hace un par de años que a Yelén nos acompaña y que por suerte en un pedido de auxilio y de ayuda por la cantidad de gente que se sumó a este curso, como decía Andrea, alrededor de 150 personas, no volví a contar en el día de hoy cuánta gente hay, entonces son muchas aulas y la verdad es que para poder seguir sosteniendo una tutoría de calidad necesitaba un buen acompañamiento y decidí que a Yelén pudiera acompañarme, porque es una coequiper que yo valoro muchísimo y que bueno, nada, entonces por eso quería subirla un minutito acá al aire, nada, para que pueda decir hola, por lo menos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. No, bueno, estoy muy contenta. Bueno. Bien, ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas muchas preguntas y cuántas cosas lindas? Sí, y algo que no comenté, porque Yelén estuvo todo el tiempo recogiendo las preguntas del chat y me las fue compartiendo para que yo lo pudiera tener todo esto un poco más organizado. También me comentaba Yelén que había muchísimas muestras de cariño y de saludos de cariño para Ruth, que esto no lo comenté, perdón, y ahora lo estoy comentando. Y ahora Aye y yo nos bajamos, o por lo menos Ruti va a leer el regalito y yo me voy a mutear, pero no ha sido. Ruti, dale, todo tuyo, léenos el lindo regalito. Pero vuelvo a repetir, hoy mi corazón, y como siempre, felicitaciones para mañana a todos y para toda la vida, y ya mandé saludos por Facebook, por todo, así que listo. Va para todos nosotros. Regalito, y como siempre digo, ¿por qué leo? Porque si queremos que nuestros alumnos lean, leamos nosotros. De un papel, de un libro, de un celular, de una compu, de lo que sea, leamos. ¿Tá? ¿Y qué leerles? Cuando me preguntan, ¿pero qué le leo cuando tienen tal edad, tal otra? Olvidá la edad. Lee lo que vos quieras, porque lo que transmitís no es sujeto y predicado, lo que transmitís es las ganas de lo que estás leyendo. Esta vez va así. Si nos arriesgamos a perder, podremos darnos la oportunidad de ganar. Si afrontamos la pena de partir, podremos conocer la alegría del regreso. Si sufrimos, agotados en la siembra, podremos gozarnos renacidos en la cosecha. Si afrontamos el miedo de dejar de ser como somos, podremos descubrir la alegría de ser como podemos ser. Si estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos, podremos sentir que lo tenemos libremente. Si estamos dispuestos a morir por una causa, podremos saber para qué vivimos. Si nos arriesgamos a cruzar el río, podremos saber lo que nos aguarda en la otra orilla. Si nos preocupamos por los demás, podremos saborear el placer de compartir dudas y alegrías. Si nos preparamos para el futuro, podremos apreciar cómo también el futuro se prepara para nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y nos vemos pronto, espero. Bueno. Muy lindo lo que leíste, Ruti. Muy lindo lo que leíste, Ruti, muy lindo lo que armaron entre las tres. Me parece que fue un importante aporte, un trabajo en equipo, uno más que podemos disfrutar y compartir.
Gracias a las tres, en serio, me parece que es un buen augurio de un comienzo del tercer trayecto formativo de Ruth en el campus de FCC. A todas y todos los que aún no están participando y tienen ganas de hacerlo, reiteramos que hasta el lunes extendimos la inscripción para esta primera corte y luego de estas 9 semanas que estamos atravesando, abriremos una nueva corte, o sea que aquellos que no decidan participar en esta oportunidad pueden sumarse en 2 meses aproximadamente. Así que, bueno, para terminar, vamos a, bueno, nada, agradecer, no sé si alguna quiere decir algo más. ¿No? Bueno, entonces cerramos con el videíto. Ustedes ya escuchan acá de fondo, que es el horario en que aparecen los niños. Pero bueno, estas desprolijidades típicas de estos tiempos me permitirán la licencia. Escucho un tren que está sonando. Bueno, gracias. Nos seguimos encontrando. Campus.sociedadescomplejas.org para acceder a las clases y al curso a aquellos que ya están matriculados, sociedadescomplejas.org para aquellos que desean tener el programa de actividades y mayor información, y nos seguimos viendo. Gracias, y felicidades a todas y todos y todas. Mañana, Día de los Jardines de Infantes, Jardineras, Jardineros. Gracias, Muchas chicas. gracias. Un placer. Adiós.